Muchas gracias, Edwin, compañeros, todos. Bienvenidos en esta tarde, pues, a compartir diferentes alternativas que tenemos nosotros para plantear respecto a lo que sería la situación de educación inicial en nuestro contexto. Como ya lo dijeron, pues, voy a intentar compartir con ustedes un proyecto que se está innovando dentro de la universidad en relación del uso de las TIC dentro de educación inicial, dentro de las prácticas pedagógicas de los estudiantes. Eso quiere decir dentro de las prácticas laborales que ellos desarrollan con los niños y que han podido pues demostrar un cambio bastante oportuno, sobre todo y partiendo desde la situación post pandemia que nos dejó también estos resultados. Entonces, a continuación voy a compartir el material. Sí, sí, se ve bien, pues así siga. Muchas gracias. Entonces, como les había determinado, el uso de las TIC como recurso didáctico en el proceso de mediación pedagógica, ¿cuál era el problema que nosotros habíamos detectado a partir de la relación de las prácticas laborales de nuestros estudiantes dentro de la universidad? Que los docentes en este caso no siempre incorporan de óptima o correcta manera el uso de la tecnología de la información dentro de las TIC. Más bien, esta introducción en el aula debería generar un proceso de alfabetización digital. Si bien es cierto, nuestros niños, nuestros jóvenes son nativos digitales, lo que les hace falta y lo que nosotros veíamos dentro de este contexto era pues justamente que se construyen recursos que no siempre están orientados a la edad evolutiva de los niños, no siempre son herramientas óptimas para ellos. Por lo tanto, entonces el problema justamente que se había detectado es esta falta de capacitación, esta falta de recursos oportunos, tanto de medios de comunicación como de las transferencias y pues pocas experiencias que sean enriquecedoras respecto a este problema. Dentro de esto, pues podemos determinar que los docentes estamos llamados todos los días pues, a generar nuevos procesos de metodologías activas que sean colaborativas y constructivas. Eh, se puede decir que dentro de las áreas o de los niveles más altos, en este caso básica, superior o bachillerato, los jóvenes muchas veces son quienes toman a su cargo este proceso de ser nativos digitales. Sin embargo, en la educación inicial es importante que el docente sea quien lidere este proceso y para poder observar que existen varios procesos que permiten una mejora continua en el desarrollo integral del niño. A veces el docente o el mismo padre de familia puede generar una situación de intolerancia frente al uso excesivo de las TIC ya en casa, no digamos aún más dentro del aula de clases, pero se ha visto por varias investigaciones algunos procesos dentro de los cuales pues nos determina que existe un óptimo desarrollo, como por ejemplo en el desarrollo psicomotor, ¿en qué va a colaborar en el niño? En la estimulación y la coordinación de la motricidad fina, en el momento en el que el niño, por ejemplo, maneja el mouse o la pantalla digital o la tablet y colabora en ese desarrollo. Luego también pues en sus habilidades cognitivas para poder memorizar tanto visual como auditivamente en lo que se refiere a su identidad y autonomía, dado que el docente no puede estar supervisando todo el tiempo a los niños, sino más bien fomentar esa autoconfianza y autoestima dentro del uso de las TIC. Logra que a través de la audición de los programas que hoy en día existen, el niño pueda tener un mayor perfeccionamiento del lenguaje como tal y crear sus propias herramientas, como dibujos, tarjetas, cuentos, entre otros. Por otro lado, también a través de los software se permite que el niño pues reconozca ciertos lugares que no siempre están al acceso de ellos. Por ejemplo, si nos encontramos en un sector demasiado urbano y es demasiado lejano, pues asistir a un lugar rural y queremos ver algún tema de la ruralidad o algún tipo de animales, por ejemplo, se le puede utilizar un software que le permita también generar en su mente esa motivación de conocer nuevos lugares a través de estas metodologías. Entonces, las TIC en educación inicial debemos tomar en cuenta que existen un sinnúmero de softwares educativos que ya están al acceso de los niños, tanto de los docentes como de los padres de familia. Sin embargo, es necesario que nosotros podamos tomar en consideración primero el grado de dificultad operativa tanto para el docente cuanto para el niño, dado de que en muchas ocasiones pues el docente tampoco está capacitado para poder generar o poder trabajar dentro de estas
de los softwares educativos, más aún el niño que necesita dentro del proceso de aprendizaje. Que la forma del abordaje de los contenidos no sea únicamente el uso de las TIC. No perdemos la situación de la interrelación con la persona o el niño, que es totalmente necesaria por la parte afectiva. Sin embargo, se deberá tomar en cuenta que el abordaje puede ser la evaluación, por ejemplo, determinada a través de sus contenidos de software educativo. Debe ser generado de acuerdo a la edad y existen hoy en día múltiples comunidades educativas que se asocian docentes de acuerdo a la edad evolutiva de las personas con las que se esté trabajando. Entonces, además de esto, el software escogido para trabajar en educación inicial debe tener ciertas características. Algunas de esas que se han tomado, que han sido las más predominantes dentro de lo que se ha podido ver en esta investigación, es uno de que el propósito de la utilidad de este software debe permitir la adquisición de algún conocimiento. No solamente es jugar por jugar, utilizar por utilizarlo, sino generar un nuevo conocimiento. Luego debe ser interactivo para que en este caso el estudiante se encuentre también con una estrategia de intercambio de información y que esté siempre pues motivado al uso del mismo, que sea adaptable también a diferentes ritmos de aprendizaje del niño. Por ejemplo, hay software educativos que tienen marcado el tiempo. Si nosotros sabemos que en nuestra aula de clases existen niños con un ritmo acelerado de aprendizaje y otros con un menor ritmo de aprendizaje, pues deberíamos potenciar en este caso software que no tengan tiempo de tal manera que se adapte al ritmo de la evolución del niño en la adquisición de este conocimiento. Y luego, pues también debe ser que esté de acuerdo a la edad en lo que se refiere a texto, audio, animaciones, video, entre otros. ¿Cuál fue el objetivo? Justamente los objetivos que se perseguían era justamente indagar si las TIC para los niños de educación inicial logra potenciar sus habilidades y destrezas dentro del mismo. Luego, diagnosticar el uso de las TIC en el proceso de mediación pedagógica en educación inicial. Y por último, identificar algunos software que sean de utilidad para el proceso de mediación pedagógica en educación inicial. ¿Cuál fue la metodología que se utilizó? Justamente fue una metodología cual y cuantitativa en relación de la investigación, en donde se comenzó con una fase reflexiva con los estudiantes de la universidad dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego de esto, pues ellas en su trabajo de campo de la parte práctica de la universidad, pues llevaron a cabo el trabajo de práctica de la recolección de esta información, la fase analítica para poder determinar si era o no correcto la introducción de las TIC dentro de educación inicial y por último ya la fase informativa. ¿Dónde se realizó esto? En la observación de 5 centros educativos en donde existieron en este caso 20 docentes con cada uno de los niños que en este caso se encontraban. ¿Cuáles son los resultados que se encontraron dentro del mismo? Van a haber resultados que sean descriptivos y otros también que nos van a llevar a una situación de manera cuantitativa. Uno, se observó por parte de las estudiantes de que los niños ya eran nativos digitales. En muchas ocasiones nuestras practicantes colocaban un software educativo y los niños ya lo habían utilizado. Entonces, ¿qué debe pretenderse aquí? Que más bien los docentes logremos innovar situaciones y mejores estrategias para el uso de las TIC. Luego, que el uso de estas aplicaciones metodológicas también logra que se dé una innovación dentro del recurso didáctico y que estos recursos digitales posibiliten que los infantes ya están acostumbrados a trabajarlos. Simplemente que logren llegar a una manera semiautónoma, porque como habíamos recalcado, la parte afectiva, la parte relacional, no es que se va a quitar, sino que se vincula a este desarrollo integral por parte del uso de las TIC. La inclusión de recursos tecnológicos dentro de las aulas también genera ambientes participativos, activos, lúdicos y que deben generar justamente este proceso de enseñanza-aprendizaje. Como tal, dentro de algunos porcentajes importantes que pudimos destacar, pues existe un sinnúmero de recursos o de software educativos que nos permiten el uso de las TIC y la estimulación de actividades dentro de las mismas. Sin embargo, también se pudo determinar que en muchos casos se daba una sobreestimulación al niño cuando se hablaba de muchos software educativos. Por lo tanto, no era simplemente la aplicación como tal, sino determinar inclusive el tiempo que los niños iban a pasar en la utilidad de estos adaptaciones dentro de los recursos. Luego, la falta de capacitación de los docentes en el momento de colocar ya en la práctica de la institución el uso de las TIC y algunas informaciones de manera cuantitativa
que el 100% de los docentes determinaron que el recurso educativo más utilizado con las TICs eran los videos educativos, que en casi todas las clases empezaban haciendo como un ente motivador un video y que a los niños les gustaba bastante eso. Sin embargo, tomemos en cuenta que no es la única herramienta dentro del uso de las TICs. Luego, que el 80% de los centros educativos de educación inicial tampoco tienen los recursos necesarios para el uso correcto de las TIC. Por eso, las docentes determinaban también pues que era imposible hacer el uso correcto de las TIC porque lo único que se les proporcionaba era la computadora, una sola computadora por profesor y el proyector en la mayoría de los centros. Sin embargo, en otros no existía tampoco este recurso, mucho menos poder hablar en este caso de un laboratorio para el uso del desarrollo de los niños en educación inicial. El 72% de los docentes también determinaron que era imposible la aplicación de las TIC como se ha propuesto en muchos casos por nuestros estudiantes, porque es necesario cumplir el currículo nacional y esto impide que se pueda determinar actividades que tal vez les generen mayor intervención de tiempo dentro de las actividades que se desarrollen en la mediación pedagógica. Y en el momento de la observación, el 90% de los estudiantes se veían motivados en la integración de los TIC. Sin embargo, sí habían niños que no les importaba o lo hacían muy rápido y ya no sentían una motivación al momento de continuar con la clase. De manera general, se puede determinar que el uso de las TIC de educación inicial pues debe construirse a través de sesiones sistemáticas para el uso de este recurso. Luego de eso, de que justamente debe haber una relación entre lo aprendido y lo evaluado a través de este proceso de TIC. También propende de que este uso de las TIC pueda hacerse de manera colaborativa para evitar el trabajo individual de los niños, sino que más bien se transforme en un proceso colaborativo y que no solamente las TIC deben trabajar habilidades específicas, sino también desarrollar competencias como la parte comportamental, trabajos en equipo, normas de comportamiento, que también deben estar implícitos en el momento del uso de las TIC. Los niños menores de 6 años pues tienen la capacidad de utilizar las TIC como recurso evidentemente pedagógico, simplemente que los docentes debemos potenciar en este caso el acceso necesario para las mismas. Es necesario justamente hablar de que el desarrollo se propone que dentro del ambiente micro se dé la interacción con este comportamiento de las TIC. En el meso que se dé una necesidad imperiosa por parte del niño de esta aplicación, pues la curiosidad de seguir investigando, tratando de resolver problemas a través de estas TIC, y pues en el desarrollo macro, en la colaboración docentes, centro educativo para el intercambio del uso de este recurso tecnológico. Como conclusiones tenemos que no existe una cultura en la utilización de las TIC dentro de los centros de educación inicial. Por el contrario, inclusive los padres de familia no, en muchos de los casos de los centros educativos, no permitían el uso de las TIC porque decían que en casa ya utilizan el celular, la computadora, la televisión y lo alejaban un poquito de esta posibilidad. Luego, la escuela justamente no asimila el uso de las TIC como una forma de respuesta a la realidad de los niños, siendo más bien solamente como un ente explosivo el momento de iniciar la hora de clase, como les había dicho, canciones, videos, entre otros. Y tenemos algunos ejemplos que han sido utilizados por los estudiantes dentro de software educativos que justamente se han utilizado por las estudiantes dentro de educación inicial, dentro de las aulas de clases. Por ejemplo, tenemos aquí uno que es tipo club. No sé si ustedes me pueden acompañar. Voy a dejar de compartir para poderles compartir a ustedes a través del chat justamente el link. En el chat de ustedes se encuentra, por ejemplo, el link para este primer software que se había probado, que justamente es tipo club dentro de los centros de educación inicial. Voy a compartir con ustedes igual la pantalla, pero quienes están en su computadora pues lo pueden ir probando también. Por ejemplo, este es un software educativo que ya existe. Tiene la capacidad de ser para niños de 6 a más o menos de entre los 4 años y los 12 años.
y ustedes determinarán, por ejemplo, cuál es la actividad que necesitan para poder reforzar en el niño. Por ejemplo, puede ser que nosotros necesitemos en este caso ese día una actividad para reforzar, por ejemplo, los animales domésticos, que será para niños de 0 a 3 años. Entonces, ¿cuál es la actividad del docente? Si bien es cierto, el docente no todos, pero sí la gran mayoría no estamos en la capacidad de generar este tipo de software, sí utilizarlo Hay de manera correcta. muchos animales en el establo. No sé si Yo tal vez está me escuchando lo asusto que cuando la está vaca hace compartiéndose. "mu". Papá dice que la leche que bebemos la hacen las vacas. Bueno, por ejemplo, entonces en este caso, el niño, ¿qué es lo que tiene que realizar? Él colocará el mouse sobre el animal que corresponde o que quiere que le determine lo que tiene que realizar. Por ejemplo, dentro de este, vamos a suponer que pulsamos nosotros aquí el Cerdo, cerdo y nos va a evidenciar y nos va a deletrear justamente la cerdo, palabra cerdo. oveja, Y cada vez que el niño pues vaya identificando cada uno de los elementos, él va a tener que vaca, ir repitiendo. Por eso justamente este software era para niños de 0 a 3 años, con el objetivo de que el niño pueda ir desarrollando su lenguaje y conociendo también los animales domésticos. Cada vez que el niño va colocando, yo no sé si el audio justamente se está escuchando o si ustedes están en sus computadoras también, pues siguiéndolo, cada vez que colocan ustedes encima de uno de los perro. animalitos, pues va a determinar cómo se llama el que está observando el niño. Son software que nos permiten a nosotros justamente, por ejemplo, compartir en este caso una actividad que el niño va a desarrollar, sea como una forma de potenciar dentro del aula de clases o también como una forma en la que se puede también, pues, de alguna manera enviar a casa y que los padres de familia también pues colaboren dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos otra herramienta que de la misma forma voy a compartir con ustedes en el chat, que justamente es Smartick. Esta función, este software que nosotros tenemos, es recomendable para niños desde los 4 años. Asimismo, voy a compartir nuevamente con ustedes pantalla. Por ejemplo, voy a compartir en este momento la pantalla. Tenemos, por ejemplo, en este caso, un juego de Poison Roll, en donde el niño lo que va a determinar es justamente la posibilidad de ir silabeando a través de cómo va escuchando a los pajaritos o a las aves que estamos aquí determinando. Si bien es cierto, hace un movimiento únicamente de un canto, pero lo que nosotros podemos pretender es que, por ejemplo, el niño con el ritmo de la canción haga él un deletreo o haga la parte de silabiar, de tal manera que se va interactuando. Ya no es como escuchar a la profesora simplemente silabear diciendo sino generar a través de la parte interactiva de los niños como tal. Y existen una singularidad de juegos que también pueden ser utilizados dentro del mismo y que les va a servir a los niños para diferentes actividades como tal. La gran mayoría de ellos son software educativos, en este caso libres, que no tienen ninguna situación de paga. Sin embargo, existen otros que también tienen una prueba de 7 días o de 10 días que les permitirá evidenciar y ver si, por ejemplo, en este caso existe una posibilidad de que el docente pues adquiera este software y de alguna manera pues también ver si le sirve para varias actividades poder adquirirlo. En la gran mayoría, como les decía, el más conocido, pues los docentes de educación inicial, que
voy a compartir así mismo con ustedes, que es el árbol ABC, que ya es muy utilizado por muchos de ustedes y que en este caso va a encontrar también juegos de todo tipo, en donde lo que se puede hacer es justamente ya explorar de acuerdo a la edad de los niños. Probablemente este sea uno de los softwares más utilizados y también uno de los softwares más fáciles de manejarlos, porque desde el inicio pues ya nos van dando a nosotros áreas, como ustedes puedan ver aquí, áreas en las que vamos a desarrollar situaciones que nosotros necesitamos, como por ejemplo los cuentos, las adivinanzas, los trabalenguas, y también pues determinar la edad en la que nosotros queremos trabajar con estos niños, como por ejemplo digamos aquí, que es para niños de 3 a 5 años, de 5 a 7, y para niños de 7 a 10 años. Como tal, entonces, existen dentro de este software actividades que serán gratuitas, actividades que serán pagas. Sin embargo, la gran mayoría de estas son gratuitas y están al acceso inclusive de los niños dentro de su casa y para los padres de familia también. A veces es muy complicado enviar, por ejemplo, a los niños pequeños actividades en donde en casa tengan un desarrollo con los padres de familia y podría tranquilamente, por ejemplo, enviársele a los niños esas actividades con el fin de que ellos puedan jugar en casa, pero también ir contribuyendo al proceso que ellos ya vieron dentro del aula de clase. Entonces, son actividades bastante lúdicas, bastante fáciles, y que el objetivo no sería justamente que pasen los niños todo el tiempo dentro de la computadora sin hacer nada, sino que al jugar, pues pretendan ellos también adquirir un conocimiento. Lola ha encontrado un tesoro de joyas en esta fría aventura, pero se encuentran fuera de lugar. ¿Puedes, por favor, ayudar a mamá Lola a poner las joyas en su lugar correcto? A, A, E, I, O, U. Por poner un ejemplo de actividades que los niños pueden desarrollar. Excelente Y trabajo. que también en Gracias este caso por podrán ayudar ser a mamá Lola en esta actividades fría aventura. propias para las edades evolutivas de los niños. Eso de manera general lo que puedo compartir con ustedes. No sé si tal vez alguien tiene alguna pregunta o si no, pues les agradezco por su atención y también a la universidad por la oportunidad que nos han dado para compartir esta pequeña información.